En Navidad, siempre pensamos en los regalos para nuestros amigos terrenales, pero primero deberíamos pensar en nuestro regalo para nuestro Señor Jesús y dedicarle lo mejor de nuestro tiempo, dinero y amor para Él. No sabía el significado de los 3 regalos. Muchas gracias, pastor, por hablar de este tema, porque encierran un grandioso significado. Desde mi punto de vista, sería mejor predicar como mandó Yeshua. Si quieren rememorar el nacimiento, pueden llevar a los recintos de la corporación burros, gallinas, cabras u otros animales que agraden al Señor. Persia. Daniel, según nos dice el capítulo 5 de su libro, estaba en el palacio la noche en que cayó el imperio babilónico. Y Daniel interpretó la escritura en la pared que pronunciaba la condenación del imperio babilónico y de la victoria de los medo-persas. Cuando Ciro entró en la ciudad de Babilonia, oyó en cuanto a la mano misteriosa que había escrito sobre la pared. Y no solo eso, sino que sabía que Daniel había interpretado el significado de la escritura que se encontraba en la pared, que Daniel había anunciado la condenación y la caída de Babilonia esa misma noche. Pasaron 2 años, murió Darío el Medo, y Ciro, el que era general de las tropas, ascendió al trono del imperio medo-persa. El espíritu de profecía nos dice que Ciro sabía la historia de cuando Daniel fue librado del foso de los leones y que quedó profundamente impresionado. En el libro Profetas y Reyes, página 408, encontramos las siguientes palabras en cuanto al hecho de que Ciro conocía la liberación de Daniel del foso de los leones. Dice así: Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Ciro entonces conocía la escritura sobre la pared y la capacidad que Dios le dio a Daniel para interpretar la escritura, y también conocía cómo Dios había librado a Israel del foso de los leones. Poco después que Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, él tuvo una entrevista personal con Daniel. Y Dios se refirió a él mostrándole que 100 años antes que naciera, Dios lo había nombrado por nombre como el que iba a librar a su pueblo de Babilonia, iba a dar un decreto para que regresaran a su tierra. No solo eso, sino que le mostró a Ciro que Dios había descrito inclusive la forma en que iba a caer Babilonia bajo las manos de Ciro. Vamos a leer en Isaías el capítulo 45 y los versículos 1 al 3, a donde nos habla de Ciro, y esto se está escribiendo por lo menos 100 años antes que Ciro naciera. Dice así: así dice Jehová a su ungido. La palabra ungido es la palabra Meshiach en hebreo. Es decir, está diciendo Dios que Ciro es su Mesías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Es interesante que la noche que Babilonia cayó, las puertas no estaban cerradas, las puertas que protegían la ciudad. Versículo 2: yo iré delante de ti, dice Dios a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así que Dios está mencionando el nombre de Ciro como el libertador, como el conquistador de Babilonia, más de 100 años antes que Ciro
naciera. Y Dios se refiere a él como su Mesías. Ahora vamos a leer también Isaías 44, 27 y 28 y el capítulo 45 y el versículo 13. Dice así Isaías 44, versículo 27 y 28. Ciro secó el río Éufrates cuando conquistó la ciudad. Ahora fíjense que ya eso había sido profetizado por lo menos 100 años antes que él naciera. Dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor. Fíjense lo que dice Dios de Ciro, es su Mesías, es mi pastor y cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y luego el 45:13, yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y precisamente cuando Ciro escuchó de parte de Daniel en cuanto a las profecías del libro de Isaías escritas 100 años antes que naciera, Ciro decidió que él iba a seguir el plan de Dios, iba a dar el decreto para librar al pueblo de Dios de Babilonia para que regresaran a su tierra. Eso lo dice Segunda de Crónicas 36 y los versículos 22 y 23. Dice así: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique en Jerusalén casa que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Lo que es interesante aquí es que Ciro dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos, y Dios me ha mandado que edifique su casa en Jerusalén. Obviamente Ciro había conversado con Daniel para este tiempo, porque se está refiriendo a las profecías del libro de Isaías. Elena White escribió en cuanto a la entrevista que tuvo Ciro con Daniel después de la caída de la ciudad de Babilonia. En el libro Profetas y Reyes, página 409, ella escribió: cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, y luego la hermana White va a citar Isaías: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay otro más que yo. Y luego Elena White continúa escribiendo: cuando tuvo delante de sus ojos, cuando Ciro tuvo delante de sus ojos la declaración del Dios eterno, y ahora cita otra vez el libro de Isaías: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es decir, Dios está diciéndole aquí: tú no me conocías, pero yo te di nombre antes que tú nacieras. Luego sigue diciendo la sierva del Señor: cuando leyó Ciro en el registro inspirado, ahora va a citar otra vez Isaías, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Continúa Elena White: el corazón de Ciro quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová.
Así que aquí fue que Ciro tuvo un contacto con el Dios del cielo cuando Daniel le mostró las profecías de Isaías escritas más de 100 años antes que naciera, anunciando el plan que Dios tenía para Ciro. Y Ciro aceptó seguir el plan que Dios tenía para él. Pero la historia no termina aquí. Ciro quedó tan profundamente impresionado por el Dios de Daniel, quien es capaz de anunciar el fin desde el principio y de divisar un plan para librar a su pueblo mucho antes que ocurriera, que en ese tiempo vamos a encontrar surgió una nueva religión en Persia. Interesante. En contraste con la religión de los babilonios, que era una reunión politeísta con sus magos, astrólogos y adivinos, esta religión que surgió en los días de Ciro era una religión monoteísta. Creían tan solo en un Dios verdadero. Es interesante que esta religión surgió al mismo tiempo en que Ciro entendió las profecías de Isaías en cuanto a él y confesó que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que Dios le había ordenado que diera el decreto de liberación. La nueva religión se llamaba zoroastrianismo, en nombre de su fundador, Zoroastro. Ahora, hay historiadores que son personas que dudan en la Biblia, que dicen, bueno, en realidad la religión hebrea vino del zoroastrianismo, en vez del zoroastrianismo venir de las escrituras hebreas. Pero en realidad cuando uno mira todas estas historias que estamos notando ahora, en realidad fue el zoroastrianismo que se originó con la religión hebrea en los días de Ciro. El zoroastrianismo se parecía mucho a la religión de los hebreos. Los teólogos históricos críticos, como les mencioné, dicen, bueno, los hebreos pidieron prestado la idea del monoteísmo del zoroastrianismo, cuando lo contrario es correcto. La nueva religión le ponía gran énfasis de que hay un solo Dios supremo, cuyo nombre era Ahura Mazda. En este Dios reside la luz, la verdad y la bondad. Este Dios, según el zoroastrianismo, está en constante conflicto con el príncipe de las tinieblas, cuyo nombre era Arimán. Este príncipe era el príncipe de las tinieblas, de la mentira y de la maldad. Los discípulos de Ahura Mazda se llamaban los hijos de la luz, mientras que los discípulos de Arimán se conocían como los hijos de las tinieblas. Y según el concepto del zoroastrianismo, finalmente Ahura Mazda iba a derrotar contundentemente a Arimán para restaurar las cosas a como eran al principio. Dios, por medio de Daniel, sin lugar a dudas, abrió el entendimiento de Ciro para que pudiera comprender las profecías del Antiguo Testamento que se cumplirían en él. La evidencia indica que Ciro llegó a ser monoteísta. No solamente emitió el decreto para librar al pueblo de Israel de Babilonia, sino que preparó el ambiente con esta religión monoteísta para la visita de los sabios del Oriente cuando el Señor Jesucristo nació. Hoy en día hay muy pocas personas que pertenecen a la religión de Zoroastro. Se calcula que solamente hay unos 140,000 en Irán y también en la India, y allí se conocen como Parsis. Después que cayó Babilonia, 2 reyes subsiguientes a Ciro masacraron a los sacerdotes politeístas que habían quedado de Babilonia. Esos 2 reyes que masacraron a los sacerdotes politeístas fueron Darío el persa, quien los expulsó y los masacró, y Jerjes, quien hizo lo mismo un poco más adelante.
no podían tolerar estos reyes la existencia del politeísmo en su reino. Ahora estamos listos para hablar de los reyes, tales llamados, o los sabios que vinieron del oriente para visitar a Jesús cuando nació. Los sabios que visitaron a Jesús eran filósofos de Persia. ¿Cómo llegaron a conocer las escrituras hebreas de tal manera que fueron a Jerusalén buscando al Mesías? No cabe duda alguna, al ver la trayectoria histórica, que ellos habían conocido esto por medio de la influencia de Ciro y de sus sucesores, especialmente el contacto que tuvo Ciro con Daniel. Según el historiador Heródoto, los magos eran una tribu de la Persia antigua y se creía que Zoroastro era miembro específico de esa tribu de los que se llamaban magos. Vamos a notar algunas cosas muy interesantes ahora en cuanto a estos personajes que visitaron a Jesús. Vamos a Mateo 2 y el versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 11. Mateo 2:1 y luego el versículo 11. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Generalmente nosotros cuando hablamos de magos pensamos a alguien que usa magia, pensamos de personas que están involucradas en el ocultismo, pero no es el caso con esta palabra magos aquí en el Evangelio según San Mateo. Lo veremos en unos momentos. Así que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué interesante. Vienen de Persia, del oriente, para adorar al rey de los judíos. Y luego el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Qué interesante. No lo hubieran adorado, al menos que pensaran que era Dios, porque eran monoteístas. Ahora fíjense que sigue diciendo: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora surge la pregunta: ¿cómo sabían ellos que una estrella iba a anunciar el nacimiento del rey de Israel, el nacimiento del Mesías, de tal manera que ellos fueran a adorarlo? La respuesta está en que ellos conocían las escrituras hebreas del Antiguo Testamento por lo que había sucedido en la relación con Ciro y con Daniel, indudablemente con los sucesores que también tenían acceso a esas profecías. En Números 24:17 apareció una profecía en cuanto a una estrella. Dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Fíjense, una estrella y se menciona el cetro, que es lo que lleva un rey. Así que dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta estrella era misteriosa. Quiero leerles del Deseado de todas las gentes un par de citas. Página 41 del Deseado dice: los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija, ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Así que esta estrella era rara porque las estrellas son fijas.
pero esa estrella se movía ante ellos. No sabían que eran ángeles, pero entendían por las escrituras hebreas que una estrella iba a anunciar el lugar del nacimiento del Mesías. En la página 42, Elena White escribió: cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban del monte de las Olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo y después de un momento desapareció de su vista. Ahora es interesante que el texto nos dice que ellos adoraron al que estaba recién nacido. Quiero que notemos que algunos eruditos dicen, bueno, esa palabra proskuneo significa que le rindieron tributo, significa que le rindieron respeto, no significa que lo estaban adorando como si fuera Dios. La respuesta a esa objeción es que la palabra proskuneo se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento para hablar del acto de adorar a alguien, postrarse para adorar. Noten, por ejemplo, Hebreos el capítulo 1 y el versículo 6. Dice, en cuanto a cuando Jesús entra a este mundo, y otra vez, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente no podríamos decir que ríndale respeto al Hijo de Dios. No. Está diciendo aquí que los ángeles debían rendirle adoración en el sentido estricto de la palabra a Jesús cuando entró en este mundo en su encarnación. La pregunta clave es ¿por qué iban a viajar estos sabios desde Irán, unos 2000 kilómetros de distancia, para rendirle sencillo respeto a un rey judío? Los zoroastrianos, que indudablemente ellos no eran politeístas, no le hubieran rendido adoración al que había nacido, al menos que pensaran que él era Dios en la carne. La sierva del Señor nos describe quiénes eran estos individuos. No eran politeístas, es decir, no eran individuos que adoraban a múltiples dioses involucrados en la idolatría. En el deseado página 43, la sierva del Señor escribió: los magos no eran idólatras y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle. Y sin embargo, los judíos los consideraban paganos. Los judíos decían, estos son unos paganos, pero en realidad no eran idólatras y eran considerados más fieles a Dios que los mismos que estaban en Jerusalén. En el Conflicto de los Siglos, página 315, encontramos algunos detalles adicionales en cuanto a estos personajes. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran hombres sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente. Observadores de la naturaleza, los magos habían visto a Dios en sus obras. No solamente la naturaleza, fíjense, por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Mientras los sacerdotes y los rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulares de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Estos hombres no eran astrólogos, eran astrónomos, eran sabios del Oriente, no eran idólatras,
no solamente estudiaban los misterios de la naturaleza, sino tenían acceso a las escrituras. La pregunta clave es, ¿cómo es que tuvieron acceso? Indudablemente por el proceso que comenzó en la entrevista de Daniel con Ciro cuando cayó la ciudad de Babilonia. Es interesante que Dios pasó por alto a los grandes teólogos y escogió a estos hombres para rendirle homenaje a su hijo. Noten lo que dice en El deseo de todas las gentes, página 44. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Está hablando aquí de los líderes. Se cerró la puerta de la luz para ellos. Si los informes traídos por los pastores y los hombres sabios habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto, es decir, a los líderes, para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Qué interesante. Así que vemos toda una trama. Dios estaba preparando el camino desde los días de Daniel para que finalmente llegaran estos sabios del Oriente, conscientes de los misterios de Dios en la naturaleza y conscientes de las escrituras hebreas, para venir a adorar a Jesús, para tributarle honra, gloria y alabanza. Ahora, ustedes notarán que trajeron 3 regalos para el rey. Noten lo que dice en Mateo, el capítulo 2 y el versículo 11, nuevamente. Mateo 2 y el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es interesante notar estos 3 dones o regalos que le trajeron al rey. La sierva de Dios nos dice que estas riquezas que le trajeron a Jesús sirvieron para financiar el viaje de José y María con Jesús a Egipto para refugiarlo de la ira de Herodes y para financiar el regreso otra vez a la tierra prometida. Pero no era solamente con fines financieros que Dios dirigió a estos sabios para que le trajeran los recursos a José y a María y a Jesús, sino que estos dones fueron en realidad una oblación o un acto de adoración. No fue solamente un regalo secular, era una oblación o era un signo de adoración. En el libro Reflejemos a Jesús, página 65, la sierva del Señor escribió lo siguiente: vinieron con regalos y ofrendas valiosas de incienso y mirra para rendir una oblación. ¿Qué es una oblación? Una oblación es una ofrenda a una institución religiosa. Es decir, los regalos fue un acto religioso. Así que dice, vinieron con regalos y ofrendas valiosas de incienso y mirra para rendir una oblación al infante rey predicho en la profecía. Ahora, estos 3 regalos que le trajeron a Jesús simbólicamente representan 3 aspectos del ministerio del Señor Jesucristo. El oro representa la vida perfecta de Cristo Jesús. En medio de pruebas, dificultades, tentaciones y tribulaciones, representa el carácter perfecto de oro que el Señor Jesucristo desarrolló durante su vida. Por el otro lado, la mirra representaría su muerte y su sepultura, su sufrimiento en la cruz, su muerte y su sepultura. Ya veremos esto. Y entonces el incienso representaría la intercesión de Jesús, presentando los méritos de su vida y de su muerte ante su Padre en pro
de sus hijos arrepentidos. Vamos a mirar más cuidadosamente el significado simbólico de estos tres regalos: el oro, la mirra y el incienso. Empecemos con el oro. El oro representa el carácter que ha sido purificado, que ha sido acrisolado en el horno del fuego, como sucede con el oro literalmente. En Job 23 y el versículo 10 encontramos a Job describiendo el resultado de sus severos sufrimientos. Dice Job a Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job está diciendo: a través del horno del sufrimiento y de la aflicción y el dolor, Dios me está preparando para salir del horno del sufrimiento con un carácter de oro. En Isaías 48 y el versículo 10, Dios dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Es decir, que el oro que trajeron los sabios a Jesús representa cómo Cristo desarrolló un carácter de oro en medio del horno de la aflicción y la tribulación y las tentaciones y las dificultades. Y cuando su vida terminó, tenía una vida perfectamente como oro, puro y limpio. Eso se describe en Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 al 9, a donde habla de los sufrimientos de Jesús que lo preparan para la obra que va a desempeñar. Dice en Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora escuchen: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que era desobediencia y aprendió a obedecer, desobediente y aprendió a obedecer, no. En cada caso donde se probó si iba a obedecer a su padre, lo obedeció en las peores circunstancias. Así que dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, pasó por el horno, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es interesante que por haber desarrollado un carácter, una vida de oro, por así decirlo, Jesús ahora tiene una vida que nos puede imputar y una vida que nos puede impartir cuando nosotros venimos a Él con fe. ¿Qué diríamos de la mirra? La mirra representaría el sufrimiento de Cristo en la cruz y su sepultura. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? En Marcos 15, 23 dice que mezclaron vino con mirra y trataron de darle eso a Jesús. Noten lo que dice en Marcos 15 y el versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. La palabra griega es smirnizo. Es decir, la mezcla del vino con la mirra es smirnizo, y Smirna viene de mirra, tiene que ver con mirra. Y luego nos dice: mas él no quiso tomar. Y cuando embalsamaron el cuerpo del Señor Jesucristo, encontramos que usaron mirra fragante. Dicho sea de paso, la mirra es roja y es de un sabor amargo. Y a veces se usaba como antiséptico y también como estimulante. Le ofrecieron a Jesús esto para apaciguar su dolor y posiblemente también para que fuera un antiséptico. Pero cuando Jesús lo sepultaron, usaron nuevamente mirra. Noten Juan 19 y el versículo 39 y 40. Hablando de Nicodemo, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar,
entre los judíos. Fíjese que mezclaron mirra con otras sustancias para la sepultura del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que la mirra está involucrada en el momento cuando está en la cruz y en el momento cuando lo depositan en el sepulcro. Dicho sea de paso, en el libro de Apocalipsis encontramos la iglesia, la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. De ahí viene la palabra mirra en el hebreo, en español, viene de Esmirna. Ahora, es interesante que esta iglesia sufrió muchísimo y se enfatiza en el pasaje en cuanto a esta iglesia constantemente el asunto de la muerte. Vamos a leer Apocalipsis el capítulo 2, y empezando en el versículo 8. Fíjense la cantidad de veces que se menciona aquí la muerte en conexión con la iglesia de Esmirna, que tiene que ver con mirra. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto, en la primera referencia, y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Nuevamente, fíjese el énfasis en la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Nuevamente la palabra Esmirna, que de donde viene la palabra mirra, tiene una relación estrecha con una iglesia a donde se enfatiza constantemente la sentencia de muerte que ellos iban a sufrir. Así que la mirra representaría la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. ¿Y qué diríamos del incienso? Bueno, en Éxodo 30, 34 y 35 encontramos las siguientes palabras. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Fíjense que el incienso debía ser dulce al olfato. También Levítico, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Y ahora escuchen esto: ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El propósito del incienso que se colocaba en los sacrificios y también se ofrecía en el altar de incienso representaba el olor agradable del sacrificio a Dios, que Dios aceptaba el sacrificio. Fíjense cómo el apóstol Pablo se refirió a esto en Efesios el capítulo 5 y el versículo 2. Escribió así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hace Jesús hoy en día? Cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y con fe venimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mezcla nuestra oración con el perfume de su perfecta justicia, de su vida perfecta y su muerte en la cruz, y somos aceptos en el amado. Es decir, que el incienso representa la intercesión de Cristo. Encontramos la siguiente cita en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, es tremenda. Cristo se ha entregado para ser nuestro sustituto y garantía, y no descuida a nadie. Hay una reserva incalculable de perfecta obediencia que proviene de su obediencia, que proviene de la obediencia de Jesús.
Sus méritos, los de Jesús, su abnegación y sacrificio propio, están atesorados en el cielo como incienso para ser ofrecidos con las oraciones de su pueblo. A medida que las oraciones humildes y sinceras del pecador ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su vida perfecta de obediencia. Nuestras oraciones reciben la fragancia de este incienso. Así que en los 3 regalos encontramos un significado simbólico en cuanto a la obra que iba a desempeñar Jesús. Su vida perfecta, su muerte y su sepultura, y luego su intercesión en el cielo, aplicando su vida y aplicando su muerte a los que por fe se allegan a Él. 3 regalos para el Rey, que llegan a ser 3 regalos también para nosotros en Él. Ahora quiero concluir leyendo una cita del libro en inglés, The Story of Jesus. No sé si este libro ha sido traducido, pero yo traduje una cita que se encuentra en la página 24, que habla sobre la celebración de la Navidad y específicamente sobre lo que trajeron los sabios del Oriente. Dice así: los sabios le trajeron a Jesús las cosas más preciosas que tenían. En esto nos dieron un ejemplo. Escuchen bien. Ellos nos dieron a nosotros un ejemplo. Ahora fíjense, muchos les dan regalos a sus amigos terrenales, pero no tienen nada para su amigo celestial, quien les ha dado toda bendición. No debemos hacer esto, dice la sierva del Señor. Debemos traerle a Cristo lo mejor que tenemos de nuestro tiempo, dinero y nuestro amor. ¿No es verdad que muchas veces en Navidad compramos más regalos para familiares y para amigos que lo que nosotros le llevamos a Dios en su iglesia en esta época del año, cuando la obra necesita nuestro apoyo económico? En otra cita, la sierva del Señor escribió en cuanto a los sabios. Esto se encuentra en una revista, no la encontré en español. La revista en la época de la hermana White se llamaba The Bible Echo, diciembre 15, 1892. Yo traduje la cita y escribió lo siguiente: los sabios del Oriente nos han dejado un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros. Jesús debe ser el objeto de nuestra adoración, el recipiente de nuestros regalos. No debemos honrar al hombre, sino a nuestro Redentor. A Él debemos ofrecer nuestra alabanza y dones y tesoros. Pero en vez de esto, el mundo dedica sus tesoros a la complacencia propia y al honor de los hombres. Mientras que les damos regalos de Navidad a nuestros hijos, amigos y familiares, son pocos los que piensan en lo que pueden hacer para demostrarle a Dios amor y gratitud por el gran amor y compasión que tiene Él para con ellos. Al celebrar la Navidad, los padres, las madres, los hijos y los amigos se desvían del gran objeto hacia quien apunta la costumbre. Enfocan toda su atención en darse regalos uno al otro y sus mentes se desvían de la contemplación de la fuente de todas las bendiciones, tanto espirituales como temporales. Y ahora quiero decir algo sobre el asunto de la celebración de Navidad. Muchos dicen que es una apostasía tener un árbol de Navidad, que es una apostasía celebrar la Navidad. Nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso está claro. Uno puede mirar, por ejemplo, la cronología del Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, y uno ve claramente que Jesús probablemente nació a fines de septiembre o principios de octubre. Entonces algunos dicen, ¿para qué entonces celebramos Navidad? Bueno, nosotros sabemos que Jesús no nació en Navidad. ¿Por qué entonces aprovechamos esta época del año para traer la atención de la gente al nacimiento de Jesús?
Por la misma razón, hermanos y hermanas, que en los países latinos por lo menos se hace una programación especial en Semana Santa. La Biblia no manda la celebración de Semana Santa, pero durante Semana Santa muchas veces se tiene una semana de evangelismo donde se habla de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Nosotros no estamos celebrando la Semana Santa como la celebra el mundo. Pero la gente en ese tiempo está en el ambiente de pensar de la entrada de Cristo triunfalmente a Jerusalén, de su muerte, de su resurrección. Está en el ambiente y aprovechamos la oportunidad para atraer la atención de ellos a lo que significan verdaderamente esos eventos. Lo mismo, la hermana White dijo que es bueno tener reunión evangelística el domingo en la noche. Y algunos critican, dicen, no debemos tener reuniones el domingo, porque todos estamos guardando el domingo. Pero la hermana White dice, aprovechemos que los protestantes están yendo a la iglesia el domingo en la noche, tengamos nosotros una reunión para que vengan a nuestra reunión. Es decir, estamos aprovechando la ocasión para apuntar al verdadero significado de la Navidad, a lo que significa en verdad el Señor Jesucristo. Quiero leerles un par de citas para concluir. Del Hogar Cristiano, página 434 primero. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para la salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Y la hermana White agrega en este mismo capítulo del Hogar Cristiano que Dios nos reveló la fecha porque la gente iba a idolatrar la fecha en vez de enfocarse en el Salvador, quien es la razón por la cual se celebraría la fecha. La otra cita, Hogar Cristiano 4:38, tiene que ver con el árbol de Navidad. Y algunos se sienten muy ofendidos cuando hay un árbol de Navidad en la iglesia. Pero fíjense cuán equilibrada era Elena G. de White. Página 438 del Hogar Cristiano. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Fíjense, la idea no es adornar el árbol para que sea bien bonito. El propósito del árbol es que la gente traiga las ofrendas y las ponga en el árbol. El árbol en ese caso llegará a ser un símbolo de Jesús. El árbol no es Jesús. Los paganos adoraban al árbol. No, cuando se pone un árbol en la iglesia no se está adorando al árbol. El árbol llega a ser un símbolo de Jesús, como el sol es un símbolo de Jesús, la roca es un símbolo de Jesús. Sabemos que la roca no es Jesús, sabemos que el sol no es Jesús, sabemos que el árbol no es Jesús. Es un acto simbólico de traerle a Jesús nuestros regalos, nuestros dones. Sigue diciendo la sierva del Señor. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Y fíjense la respuesta equilibrada de la hermana White. Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Fíjense, dice, poner un árbol fragante no entraña pecado, sino que este estriba, ahora fíjense, el pecado estriba en el motivo que hace obrar y el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. La hermana White siempre enseñó que el acto es determinado, el valor del acto es determinado por el motivo que produjo el acto.
Podemos nosotros celebrar la Navidad como la celebra el mundo, como algo secular, con adornos y con regalos uno para el otro. O podemos pensar en este tiempo en forma especial del nacimiento de Jesús, lo que Jesús significa para nosotros y que nosotros debemos, antes de regalarle al Raimundo y todo el mundo, traer nuestros dones y regalos a Jesús como lo hicieron los sabios que vinieron del Oriente. Ellos nos enseñaron lo que nosotros debemos hacer. Es una época especial para que antes que termine el año arreglemos nuestras cuentas, nos sentemos con nuestra chequera, hagamos cálculos y le demos nuestro mejor